De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado, hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy, como todos los miércoles, los saludamos Emilio García Bonilla. Buenas tardes. ¿Qué tal? Julio César Alfonso Ruiz. Como siempre, es un gusto estar nuevamente aquí contigo y con nuestros amigos en Teciutlán FM en un programa más de la mano con la historia. Recordándoles a nuestros radioescuchas que estamos transmitiendo desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones Set Radio XHTZ del 90.9 de Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, desde la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán. Les recordamos los números para que se puedan comunicar con nosotros. Es el 231-31-329-73 y el 231-115-79 para mensajes. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México y pueden seguirnos a través de Facebook y Twitter en @teciutlanfm y escucharnos vía página web en www.setpuebla.mx/home/ radio en vivo. Y bueno, amigos, hoy es un programa no por demás interesante, pero además con una lamentable noticia, Emilio. La crónica de nuestro estado de Puebla sufre una lamentable pérdida de un querido amigo, de varios de los que nos gustan los temas históricos aquí en Teciutlán. Y bueno, también queremos dedicar un poquito de este espacio del programa de hoy a la memoria del profesor Albert Dinorín Cabrera, cronista de Xochipulco, Emilio. Así es, una lamentable partida de la cual nos enteramos hace algunos días. Todo nuestro respeto para la memoria de este entrañable amigo, el profesor Dinorín, quien fuera miembro del Consejo de la Crónica del Estado de Puebla, radicado en Teciutlán por varios años. Y también, pues, desde luego aprovechamos estos micrófonos para hacer extensivo nuestro pésame a sus familiares y a sus seres queridos. Así es, Emilio. El profesor Dinorín siempre se caracterizó por difundir parte de la gesta heroica de la heroica ahora ciudad de Xochipulco, y a su vez también por descender o tener lazos consanguíneos del constituyente Federico Dinorín, quien participó en la Asamblea Constituyente de Querétaro para que surgiera la Carta Magna de 1917. Y bueno, le enviamos un sentido pésame a su familia y pronta resignación. Y pues bueno, Emilio, ya entrando en materia, vamos a hablar de un tema hoy para todos nuestros amigos y amigas, de un elemento de la gastronomía mexicana que forma parte de la vida cotidiana y también de las tradiciones, puesto que es un pilar fundamental de nuestro día a día en diversas ocasiones, a veces en casos festivos, pero que además es una herencia híbrida que se fue transformando con el paso de los tiempos. Así es, en días anteriores estuvimos festejando una de las tradiciones anuales más festivas o coloridas de nuestro país y de la tradición cristiana, que es la Rosca de Reyes. En esta festividad pues se conmemora a los Reyes Magos. La tradición así lo señala, la tradición oral y religiosa. Y pues desde luego que las familias que tuvieron la oportunidad pues fueron a adquirir una rosca de Reyes en su panadería favorita. Aquí en Teciutlán tenemos la fortuna de contar con una gran variedad de establecimientos que se dedican a la elaboración y a la venta de pan, y por lo tanto hemos querido dedicar este programa a las panaderías de nuestra ciudad de Teciutlán.
Así es, Emilio. En un contexto histórico sabemos que el pan forma parte de la herencia gastronómica de los mexicanos, y si bien su origen es colonial, lo indígena ha dejado su huella en la gran variedad que hay en el país. Por ejemplo, en el México prehispánico había una especie de pan hecho de harina de amaranto, conocido como huautli, que se revolvía con miel. Este tenía un corte de la élite, puesto que el amaranto se dedicaba a la gente que estudiaba en la época prehispánica, entonces era de uso restringido, y también se elaboraban panecillos de harina de maíz o mezquite. De hecho, en una edición de Arqueología Mexicana dedicada a los tamales, se dice que el tamal era uno de esos bollos de maíz, bueno, así lo señala el autor, pero que hay una cierta variación de los contextos lingüísticos, que dice que algunos tamales significan como bocado o como panecillo. Entonces, he ahí esa variable. Originalmente, los indígenas solo usaban metates y morteros de piedra que les servían para transformar los granos de maíz en harina, con lo que preparaban las llamadas tortillas o pan de la tierra, así lo mencionan los españoles, pero que en náhuatl, uno de los idiomas más nativos, le ponían el nombre de Tlaxcali o Taxcali. Así es, Julio. Pues esas son las raíces de lo que podríamos considerar el pan en Mesoamérica, pero habría que remontarnos varios miles de años atrás en el viejo mundo, en el viejo continente, para llegarnos al origen del pan como ahora lo conocemos, elaborado con harina de trigo, horneado y fermentado con alguna levadura. Si bien el pan se puede rastrear incluso en el antiguo Egipto, en Roma, en Grecia, en las antiguas civilizaciones, poco a poco se fue constituyendo como el elemento básico para la dieta de aquellas sociedades. Incluso se le ha llegado a considerar como un elemento para uso ritual, incluso un elemento sagrado que forma parte de muchas ceremonias religiosas, como es el caso inclusive de la cristiandad. Y también en su momento se le llegó a usar como moneda. A los antiguos soldados romanos se les solía pagar en ocasiones con pan. En la Edad Media, por ejemplo, también tenemos la diferencia entre lo que se llamaba pan blanco frente al pan negro. El pan blanco se hacía con harina refinada, mientras que el pan negro podía llevar ciertas impurezas mezcladas en la harina, como cáscaras o etcétera. Y el pan negro, desde luego, que era considerado para uso de las clases más bajas, mientras que el pan blanco era para la aristocracia. Hoy en la antigüedad se ha revalorado lo que ahora se llama el pan integral, por sus propiedades saludables para el organismo, y pues ya se ha dado una revaloración del pan negro en otras épocas un poco despreciado. Así es, Emilio, lo que señalas del rastreo de la cuestión del pan y de cómo forman parte del pilar de las civilizaciones del viejo mundo, también se vincula con un trabajo que hizo Gordon Childe llamado Orígenes de la Civilización, en donde en uno de sus fragmentos de ese texto bastante estudiado por los colegas arqueólogos y también por los paleontólogos, hay un capítulo dedicado completamente al pan llamado Del pan a la cerveza, en donde él argumenta que el conocimiento de las levaduras se dio a través de la fermentación de cebada y de algunos granos de trigo en el viejo mundo, y con ello lo primero que se manufacturó fue cerveza o pan líquido, y posteriormente, con el paso de algunos años, empezó a realizar la manufactura de el pan como propiamente lo podemos llamar, es decir, ya con una forma horneada, que como bien señalabas, y que de esto se han encontrado huellas en sitios como Atapuerca, allá en España, pero también en otros sitios en la parte sureste de Alemania, parte de Francia, incluso hasta unas zonas de Suiza, en donde se han encontrado vasijas arqueológicas con algunos rastros de estos primeros panes llamados, por algún decir, panes aborígenes. Así es, y ahora que mencionas esta relación entre el pan y la cerveza, yo me acuerdo que tuve la fortuna de probar cuando fui a Rusia una bebida tradicional de aquellos lugares
que hacen fermentando el pan. Entonces da como resultado una especie de cerveza, o lo que aquí podríamos también comparar con tepache, con un sabor un poco avinagrado, que tiene su base precisamente en este alimento, en el pan. Esa bebida se llama kvass. Bien. Y bueno, Emilio, tenemos también que las primeras crónicas del pan para nuestro país vienen de los conquistadores españoles, y en su camino y conocimiento de estos nuevos aportes gastronómicos del Nuevo Mundo que se fusionarían años más tarde. Y bueno, algunos de ellos ya lo habíamos mencionado hace unos minutos, el de la tortilla, tasca o tlaxcali, según la variante del náhuatl de las regiones, pero bueno, fue uno de los primeros datos conocidos, pues tras la conquista se empieza a introducir la entonces llamada Nueva España, cereales que recién llegados se utilizaban para preparar el pan. El trigo fue el principal material y la principal materia prima para hacerlo. Con sus granos molidos entre los molinos de rueda se elaboraba la harina indispensable para amasarlo. En esos instrumentos los hispanos usaban para moler la tracción se daba por energía hidráulica o por los animales que hacían girar su rueda, o incluso por algunos esclavos africanos y nativos mesoamericanos, quienes con la base del esfuerzo lograban realizar estas moliendas. Así es, tenemos aquí con nosotros el libro Visión de los Vencidos de el doctor Miguel León Portilla. En uno de sus relatos él menciona cómo los indígenas, a su encuentro con los españoles allá en 1519, tuvieron su primer acercamiento con el pan de trigo. Y él lo narra de esta forma: en cuanto a sus alimentos, decían los indígenas, son como alimentos humanos, grandes, blancos, no pesados, cual si fueran paja, cual madera de caña de maíz, y como de médula de caña de maíz es su sabor, un poco dulces, un poco como enmielados, se comen como miel, son comida dulce. Esta es quizás la primera descripción que tenemos de un pan de trigo en Mesoamérica, y es bastante curioso cómo lo comparan con la caña de maíz. Así es. Bueno, también recordemos que el maíz es una parte primordial de la gastronomía mexicana y también parte de la cosmovisión del mismo Mesoamérica, y que bueno, eso ya lo hablaremos para todos ustedes, amigos y amigas, en otro programa que dedicaremos justamente a la cuestión agrícola de nuestro municipio. Pero bueno, continuando con lo de los panes mexicanos, una investigadora llamada Marte Delfín Guyaymay señala que también uno de los principales panes del país tenía que ver justamente con una bebida sacralizada para nuestros nativos mesoamericanos, como lo es el pulque. Pues ella dice que hay varias representaciones en códices novohispanos donde se señala el uso del pan que tiene pulque. Pues recordemos que uno de los panes más famosos en el centro del país es el de feria, que entre sus presentaciones tiene al pan de pulque elaborado con una mezcla de harina de trigo, manteca vegetal. Dice que ella que en algunos años anteriores era manteca de cerdo, y obviamente así lo era, azúcar, huevos, levadura y la tradicional bebida, que esto era parte del pan que se consumía por los mexicanos que trabajaban en haciendas o tiendas de raya, que les era más barato que el pan que todos conocemos actualmente. Así es, pues el pan de pulque representa un producto del mestizaje de la gastronomía europea ya afincada en nuestro país, y es precisamente la utilización del pulque como suplente de la levadura, ya que el pulque, como es una bebida viva, por así decirlo, tiene esa capacidad también de hacer fermentar la masa con la que se elaboraba este pan. Y aunque bueno, aquí en nuestra región de Teciutlán son pocos los lugares donde se puede encontrar pan de pulque, es también uno de los alimentos que vale la pena probar y conocer, porque es parte también de nuestra historia. Así es, Emilio, y el paso de la instauración de la colonia española en las diferentes latitudes de nuestro estado llevó también a experimentar con los plantíos de trigo y con los plantíos de cebada en distintas partes de nuestro estado,
en lo que entonces era el corregimiento de Puebla. Y así es que llegan las primeras plantaciones hacia los años 1600 e inicios de 1700 al área de Atlisco, a los valles de Puebla de Cerdán, Tepeaca, lo que hoy es el Valle de Libres, Zacatzingo, y ahí es donde se empiezan a formar esos hacendados productores de trigo, incluyendo los del Bajío, y con ellos se empieza a crear esta materia prima en nuestro continente y en nuestras tierras, y con ello se inicia a tener distintos datos, como lo es el censo realizado hacia 1698 en el Valle de Puebla, en donde se argumenta que se producían cerca de 1500 toneladas de trigo, las cuales se distribuían en las zonas serranas. Ahí mencionan parte de lo que hoy es Zacatlán, Chignahuapan, también nuestro Teciutlán con C, o sea, Teciutlán con CIH, y con ello tenemos entonces que los primeros datos de una panificadora, aunque no sabemos su nombre ni en dónde estuvo ubicada, data al menos a finales de la década de los 90 de los años 1600, puesto que se dice en este censo que se trasladaba para aquí parte del trigo para la venta del pan aquí en nuestra comarca, además que también se enviaba hacia el exconvento de Tlatlauquitepec para que los frailes produjeran el pan que repartían ellos entre sus agremiados y también hacia la venta al público. Así es, y cabe mencionar que como el pan fue introducido a nuestro país por parte de los españoles, este alimento era parte de su dieta básica, quizás no tanto de la dieta de los indígenas, pero sí de los peninsulares. Y como en Teciutlán, en la cabecera, tenía su lugar de residencia un buen número de familias de españoles, lo mismo que en la ciudad de Puebla, que era una ciudad habitada en su mayoría por españoles, pues desde luego que vieron la manera de hacerse de este alimento, de que no les faltara en sus mesas, y por eso se introdujo el cultivo del trigo, la elaboración de la harina en los molinos, y también una parte también importante de la dieta de los españoles era el puerco, y por eso yo creo que el puerco y el trigo fueron uno de los principales aportes a nuestra gastronomía en aquellos años de la colonia. Así es, Emilio, y justamente en eso del cerdo y el pan, también tiene que ver mucho con el festejo del triunfo sobre los mexicas, puesto que con el surgimiento de los tacos al pastor, de los tacos, por así decirlo, fue que como ellos no traían pan, pero sí traían cerdos, agarraron el pan de maíz para ponerle carne de cerdo, y con ello surgió el taco en nuestro país en un ya lejano 1521. Y bueno, Emilio, justamente como bien señalas, la residencia de peninsulares en la parte central de la ciudad también conllevaba justamente a utilizar el pan como parte de las meriendas y parte de los festejos de la élite, puesto que, como hemos mencionado, era de uso restringido por la cantidad de materia prima que se procesaba. Cuando fue la elección de uno de los entonces presidentes de Teciutlán en la época colonial, que nos llaman presidentes, los alcaldes, exactamente, se oferta pan para la ciudadanía a manera de gratitud de haberlo llevado a la elección. Se dice en el oficio que se resguarda en el archivo histórico de Puebla que se ofrecieron cerca de 900 a 1000 piezas de pan para la gente, distribuidas en lo largo y ancho de la ciudad para conmemorar la elección del alcalde de apellido Rojas. ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando de 1796. Pues ahí vemos ya la importancia de estos establecimientos y de la industria, aunque en esos años sería artesanal, de las panaderías. Y pues poco a poco vamos acercándonos al siglo XX, que es de la época en la que tenemos mayores datos respecto de las panaderías en Teciutlán. Bueno, encontramos también dentro de algunas de las piezas de pan más conocidas en nuestra comarca
el llamado bizcocho, que fue una de las variedades del pan más importantes durante la época virreinal y que trasciende en las diversas épocas hasta llegar a los siglos XIX y XX. Y además que fue sufriendo algunos cambios y adaptaciones a nivel regional que le permitieron también tener un sentido de identidad propio de las comunidades. Justamente aquí en Teciutlán tengo ahí una referencia de los años de 1902 y 3, en un oficio donde se hace un censo de las panaderías, viene una sección que pide que se diga cuál es la especialidad de dicha panadería, y en una que se llamaba Camino Real, que no sabemos en este momento en dónde estaba, seguramente en la parte central del centro, porque decía a unas cuadras de la catedral, que se vendía el bizcocho con unos toques de chocolate. Entonces ese podríamos llamarlo uno de los primeros datos que tenemos de esta variante de este famoso pan aquí en Teciutlán, y que pues era uno de los que esta panadería tenía como insignia. Así es, y bueno, rastreando también en nuestra historia, llega hasta nosotros el registro para 1927, ya se menciona en un documento del Sindicato de Panaderos de Puebla al señor Joaquín Martagón como propietario de una panadería en nuestra ciudad de Teciutlán. Esta primera panadería se llamó La Perla de la Sierra y está ubicada en la tercera calle de Cuauhtémoc. Haciendo cuentas, podríamos decir que ese establecimiento ya cumple 94 años de existencia, sigue funcionando. Tuve la oportunidad de entrevistar a la nieta del señor Joaquín Martagón, y tenemos la entrevista que a continuación se la compartimos con todos ustedes. De la mano con la historia. Nos encontramos en la panadería Martagón, ubicada en la calle Cuauhtémoc de Teciutlán, entre Lerdo y J.C. Bonilla, con la señora María Josefina Vega Martagón. ¿Nos puede comentar desde qué año funciona este establecimiento? Buenas tardes, sí, cómo no. Mire, yo recuerdo, mi mamá en paz descanse nos platicaba que la panadería inició en el año de 1928. Mis abuelitos fueron los que fundaron, los que iniciaron la panadería. El señor Joaquín Martagón González, la señora Pascualita Escobedo de Martagón. Muy bien. ¿Cuántas generaciones de la familia Martagón han laborado en este lugar? Pues en sí sería mi señora madre, la señora Adelina Martagón, que en paz descanse, en los años 50, 55. Ya posteriormente, pues ahorita serían los nietos, por decir que es mi hermana Joaquina Reyes Martagón y su servidora, Josefina Vega Martagón, que son los que inician. Ahora sí seguimos con la tradición. Muy bien, entonces ya son 3 generaciones que han pasado por estas instalaciones de la panadería y siguen adelante con la tradición de uno de los establecimientos históricos más conocidos en el centro de Teciutlán. ¿Y cuáles son los elementos tradicionales que se conservan en esta panadería? Bueno, en sí, el pan es elaborado ahora sí que a la antigüita, como dicen, ¿verdad? El horno son hornos de piedra, y pues ahora sí se sigue cocinando todavía el pan con leña. O sea, es un sabor pues diferente al que hoy actualmente ve que es con gas. Sí, le da un sabor característico a estas piezas, estos elementos del horno de piedra y usando como combustible la leña. En ese sentido, ¿cuáles son las piezas de pan que más prefiere la gente? Bueno, aquí en sí, el pan que se elabora, pues ahora sí es de calidad, y el que más les gusta son los cocoles de anís con panela. Así es, los cocoles de anís son también muy, muy conocidos, muy famosos en toda esta ciudad de Teciutlán. Pero también, no sé si sea más reciente, las tortas de gelatina.
Bueno, sí, el bolillo en sí es diferente, o sea, las tortas de gelatina, como ahora sí, cuando ibas a la escuela, te estoy hablando de hace casi 40 años o más, y mucha gente todavía viene, que son gente como de 50 o 60 años, y les gusta el sabor, o sea, abren el bolillo, le meten la gelatina y es un sabor delicioso, exquisito, que yo creo que les recuerda cuando eran niños. Así es, y queremos también aprovechar para invitar a la gente que nos escucha y que tenga la posibilidad para que se acerquen a este establecimiento y prueben no únicamente las tortas de gelatina, sino también la gran variedad de panes que ofrecen al público. ¿Nos puede recordar la dirección de esta panadería Martagón? Sí, como no, es en la avenida Cuauhtémoc, número 307, es entre Lerdo y J.C. Bonilla, a media cuadra del Mercado Victoria. Los que gusten venir, ahora sí estamos para servirles, y pues ojalá los que quieran venir, adelante, son bienvenidos aquí en su panadería de Martagón. Muchas gracias, muy amable. Ahondando un poquito en la historia familiar, sabemos que don Joaquín Martagón fue un personaje muy popular en Teciutlán en su momento. ¿Qué nos puede comentar acerca de él, de su personalidad y de las amistades que él tuvo a lo largo de su historia? Bueno, yo me siento muy orgullosa de ser nieta de ese personaje, don Joaquín Martagón, que era una persona muy sencilla, muy noble, muy trabajadora, mi abuelito, y por lo que nos platica mi madre, bueno, nos platicaba, en paz descanse, y varias gente que lo conoció, y mi abuelita también, pues él tenía una finca y tenía mucho, ¿cómo te diré? Sembraba lo que era la manzana, la pera, el aguacate, la ciruela, y el abuelito pues tenía mucha amistad con los Ávila Camacho, con don Manuel, con don Miguel Alemán. Fue compadre y quiso mucho al señor Joaquín Pardavé, que fue un actor que venía aquí a la casa de ustedes en aquellos años, como los años 45, 48, y venía a degustar precisamente de los cocoles famosos que tenía un refrán que decía el abuelito, en paz descanse, que quieres verte gordo cachetón, come cocoles de don Joaquín Martagón. Bueno, pues es ya un dicho que se ha quedado en la memoria colectiva de muchas familias teciutecas, que se sigue repitiendo y que esperamos que que continúen estas generaciones de la familia Martagón llevando adelante esta tradición tan rica, tanto en sabor como en historia, de la panadería y de las piezas que nos ofrecen en esta panadería de la familia Martagón. ¿Algo más que quiera comentarnos y compartirnos con nuestro público? Pues la verdad, pues sí me daría mucho gusto ahora sí que siguieran viniendo, ¿verdad? Que degustaran el sabor, la tradición del pan que es hecho casero. A veces es diferente porque se sabe diferente con el gas, pero el pan que es hecho y elaborado con leña, pues es un sabor muy distinto, pero ahora sí, cuando gusten venir, quien quiera, son cordialmente invitados y bien recibidos aquí en la panadería. Siéntanse como en su casa. Muchas gracias, y ahí está la invitación para nuestros radioescuchas, para que conozcan a una de las panaderías más antiguas de nuestra ciudad de Teciutlán. De la mano con la historia. Y bien, ahí escuchamos la entrevista que me hizo favor de darme la señora Josefina Vega Martagón, a quien mandamos un cordial saludo, así como a su hermana, la señora Joaquina Reyes Martagón. En esta entrevista, pues ella nos comentaba la antigüedad de este establecimiento de panadería y las características únicas que tienen, como es el uso del horno de leña y de piedra. Ahí el pan adquiere un sabor muy particular, y pues también nos comentaba un poco también de la personalidad de don Joaquín Martagón, un personaje muy popular en los años 40 y 50 del siglo pasado, que cultivó también amistad con diferentes personajes como los hermanos Ávila Camacho, incluso Miguel Alemán, Vicente Lombardo Toledano y Joaquín Pardavé, quien llegó a ser su compadre. Y era la presencia de Joaquín Pardavé en esta ciudad de Teciutlán
la que creó el mito que desmintíamos en el programa anterior de que este actor había nacido en Teciutlán, cuando en realidad pues él era oriundo de Guanajuato, pero pues cultivó una gran amistad con el señor Joaquín Martagón. Incluso este personaje ayudó a que don Joaquín Pardavé adquiriera la finca de La Cholita en Chilnaulingo como una propiedad de descanso, como una casa de campo, y también era común verlo por esos lugares hace ya 6 décadas o 7 aproximadamente. Así es, Emilio, muy interesante lo que en la entrevista señala esta descendiente de ese personaje Martagón que gozó de fama aquí en la comarca. Y bueno, también debemos comentar que en la próxima entrevista que mandaremos en unos minutitos nos hablan un poquito sobre el tipo de panes que se manufacturaban aquí en nuestra comarca y que eran muy distintivos. De hecho, en algunos textos de mediados de los años 60, como el libro Hombres de Buenas Costumbres, señala ahí brevemente un pan de aquí, de nuestra ciudad, llamado chilindrina, que envían junto con un canasto de manzanas hacia el occidente del país. Entonces ahí también vemos que nuestro pan gozaba de una fama en nuestra región y pues de algunos visitantes conocían Teciutlán en otras partes del país. Y bueno, el señor Óscar Fernández, que es un panadero de tercera generación, me narró alguna lista de los panes dulces que se producían aquí en Teciutlán y que él heredó tanto de su padre como de su abuelo, el recetario y la forma de hacer estos panes. Y entre los diferentes que se hacían se pueden mencionar los siguientes: oreja, magdalena, concha, caracol, hueso. Dice que este era muy popular, ese hueso, porque pues como era como el más barato, era muy muy popular. La tortuga, alamar, el moño, el cañón, la chilindrina que refería hace un rato, la corbata, el panqué, los cuernitos, los cochinitos. Él dice que su abuelo era uno de los primeros en hacer cochinitos aquí en la región. Incluso ahí se vincula un poquito con la historia de Perote, porque dice que uno de sus primos aprendió la receta y él se fue a Perote. Entonces por ahí hay un vínculo entre los cochinitos que venden en Perote con la panificadora de Teciutlán. E incluso también él me hablaba algo muy interesante sobre las panificadoras La Ideal, que el uso de los cocoles de La Ideal fue de dos panaderos que vivían aquí en Teciutlán y que emigran hacia Perote y fundan las panificadoras La Ideal, con la receta de los cocoles que se producían aquí en Teciutlán, incluyendo los que llevan pulque. Dice que se le ponía el pulque traído de las partes altas de Chinautla y Chutetelco. Además de, bueno, del gendarme, las trenzas y las banderillas, las hojaldras y el ojo de buey, que este era muy consumido por la gente de a caballo. Entonces ahí tenemos un poquito de este tipo de variantes de los panes de nuestra ciudad, y que como algunos de ellos se fueron de nuestra ciudad y ahora son insignia de otras comarcas, como el cocol que él me señalaba en Perote. Y bueno, escucharemos un poquito también de lo que nos cuenta él en su entrevista, de cómo fue el inicio de su acercamiento a la panadería y parte de la historia del pan en su familia y también en nuestra ciudad. De la mano con la historia. En este contexto justamente de la panificación de diversas piezas de pan en nuestra comarca, es un gusto poder platicar con alguien que tiene 3 generaciones ejerciendo este bonito oficio. Por ello es un gusto darte la bienvenida, Óscar, y agradecerte este espacio que nos has permitido para nuestros amigos del programa De la Mano con la Historia. Óscar Fernández, déjenme contarles, amigos, que es un panadero de tercera generación. Y bueno, Óscar, cuéntanos un poquito de cómo fue que tú llegaste a este bonito oficio de la panadería y cómo a su vez has visto que se ha visto modificado a lo largo del tiempo, y cómo tú recibiste a lo largo de tu papá y a lo largo de los años de vida de tu abuelo todas las experiencias y aprendizajes
que este bonito oficio les ha traído, además de las historias que me platicabas hace un momento antes de iniciar esta entrevista. Bueno, Oscar, te cedo el micrófono para que le cuentes a nuestros amigos. Julio, muchas gracias por visitarnos y también gracias porque nos toman en cuenta para su programa, ya que el oficio del panadero a veces es visto como algo ya pasado de moda o como solamente un servicio aquí en nuestra ciudad de Teciutlán. Y bueno, nosotros llevamos ya mucho tiempo laborando en este pequeño local y también en este pequeño gusto por preservar un oficio que nos ha pasado de familia en familia, puesto como ya platicábamos hace ratito, yo soy el tercer descendiente directo de una familia de panaderos, de que mi padre Pedro Fernández lo aprendí con unos pocos años de vida y aunque con regaños, aprendí este bonito oficio. El oficio de mi padre y de mi abuelo tuvo muchos cambios a lo largo de sus años de vida, ya que ellos iniciaron trabajando en panaderías ajenas. Por ejemplo, mi abuelo trabajaba en una pequeña panadería que se llamaba La Espiga Dorada, La Espiga de Oro, por eso yo le puse así a mi panadería. Y él me contaba que ahí se distribuía el pan para varias colonias de la ciudad, que había mucha gente que al salir de trabajar iba por su pan y las señoras por la mañana muy temprano, cerca de las 6:30 de la mañana, iban a buscar pan para servir a la mesa de sus esposos y de sus hijos antes de partir a la escuela. Además, mi abuela en ocasiones iba a vender a la estación del ferrocarril un poco de pan en un canasto junto a una amiga suya de apellido Rodríguez, ahí en donde hoy está el servicio de biblioteca, si no mal recordamos. Bueno, tú me sabrás decir qué es lo que está ahí. Y bueno, él y ella iban a vender allá y fue bastante grato. Y bueno, el abuelo contaba que a él, el panadero maestro con el que tuvo sus primeros años de convivencia, le hacía hincapié en que el pan se debía hacer con devoción y con gusto para que la masa no se cortara. Era bastante cuidadoso porque también decía que si una mujer menstruante entraba cuando se estaba preparando el pan, la levadura no iba a subir. Y bueno, es un mito de mi abuelo también porque él solía ser bastante precavido de estos temas y él me decía que además esta panadería se encontraba muy cerca de la iglesia catedral, que eran 3 cuadras exactas a donde se encontraba y que gustaba del sazón de estos panaderos la gente teciuteca de su época. Me decía que en ocasiones les encargaban pan para llevarlos hacia las partes bajas allá en Huitamalco y Tlapacoyan, y que era bastante rica la cantidad de panes que pedían. Y bueno, me decía él también que uno de los puntos primordiales o de uno de los puntos más bellos de este oficio era el crear diferentes factores de sabores, respetando siempre la receta original. Mi abuelo era mucho de decir que el cocol debía de llevar mucho anís y que tenía que llevar mucha panela, porque con ello, si en verdad iba a tener un sazón y una forma de darle tantita azúcar al café, ese café que recuerdo que era con un toque de canela, endulzado con piloncillo y algunas señoras lo llevaban en jarrito. Además, algunas de las figuras que te puedo decir que aprendí de mi padre y de mis familiares fue hacer la chilindrina, la corbata, los panqués, pero los panqués no solo dulces, sino también de cebolla, porque había unas familias de italianos y algunos de descendencia francesa, que me decía mi papá, que buscaban este pan de cebolla.
Y yo lo sigo haciendo porque se lo vendo todavía a algunos restaurantes y además que es muy rico. Entonces era un pan que tradicionalmente se cocinaba aquí en la ciudad porque se iba para tertulias y pequeños conciertos. Además de los tradicionales panes dulces como el cuernito, los cochinitos, las almejas, el beso, las barritas, los ladrillos, que también recuerdo que de niño degustaba. Y déjame contarte que los cochinitos, todos decimos que son de perote, incluso pues es muy común verlos ahí siendo vendidos por diferente gente en los camiones o en la calle, pero me contaba mi padre y mi abuelo que ellos lo sabían hacer, que era una galleta, y ellos le llamaban catalinas a esas galletas, y que las formas de los cochinitos eran para los niños. Las formas de los cochinitos las llevaban las mamás para dárselos a los niños, que si me preguntas en este momento, yo te diría que es más saludable un cochinito que unas sabritas, pero bueno, el paso de los tiempos fue raro y además que se fue olvidando entre los teciutecos ese bonito dulce en forma de galleta. Y también sobre los cocores hay algo que te tengo que contar y que ojalá haya gente que te escuche y que nos escuche a los que vamos a hablar en tu programa, que el cocol que se vende en Perote tiene sus orígenes en Teciutlán. Mi padre me decía que los panaderos que aprendieron a hacer el cocol allá en Perote eran de aquí de Teciutlán, que eran de la parte cerca de allá de Atoluca, y que ellos trabajaron durante varios años en la panificadora San Rafael, que se ubicaba en donde hoy se encuentran una taquería en la media cuadra de la mina, en donde, según mi padre, era una construcción de madera con techo de teja y que después se movería hacia la parte donde se encuentra hoy. Y bueno, mi padre me decía también que se llevaron este pan hacia Perote y allá en Perote se volvió popular, tanto que ahora es más fácil conseguir cocoles en Perote que aquí en Teciutlán. Y seguramente en Teciutlán algunas panaderías como la panadería de los Martaguna aún lo podemos encontrar y en ocasiones yo lo hago principalmente para la gente de los tianguis que me lo pide y gente mayor que es solo por encargo, puesto que buscando toda la cantidad de los materiales de calidad, se encarece este pan muy rico y que es muy tradicional de nuestro bello Teciutlán y que, como te digo, ha quedado en el olvido, porque pues el anís es caro y a la gente a veces no le gusta ya y ahora lo quieren rellenar, siendo que el cocón no era relleno por lo que yo lo aprendí a hacer. Y por ejemplo, ahorita que pasó lo de las roscas de Reyes, la forma de hacer este bonito pan en esta época, mi abuelo y mi padre le ponían agua de azares porque decían que esto le daba consistencia y aroma, le ponían algunas rodajas de dulce de naranja y con ello se hacían las rosquitas que mi abuelo le decía roscón, roscón a la rosca de Reyes. No sé si así se llame, pero así le hacía. Y bueno, con ello también me contaba mi padre y mi abuelo que muchas familias incluso las pedían para otras partes del país, que había gente que venía a comprar pan aquí a Teciutlán, principalmente los cocoles, algunos volcanes, y a uno que yo sigo haciendo que se llama zarambullo, muy rico, y ahorita te quiero uno para que lo pruebes, y le des el visto bueno a tus escuchas. Y además hay algo bien importante que como descendiente de mi padre me siento orgulloso al decirme él que el postre que comúnmente se ve en las calles de Teciutlán en diferentes panaderías, hecho de dos panes de bizcocho relleno de manjar,
fue un postre que se hizo por encargo de don Maximino Ávila Camacho cuando vino Emil Ludwig aquí a Teciutlán. Él era al parecer cineasta y él pidió hacerle una comida a este personaje y le encargó a diversos panaderos un postre para ofrecerlo y es así como llega aquí a Teciutlán ese postre. No sé la ciencia cierta cómo es el proceso de que se inventó, pero bueno, esa receta de familia junto con otros panaderos con los que elaboraban en una conocida panificadora de Teciutlán fue la elegida por el general Maximino y bueno, ahora es tan popular y que se le ha menospreciado, no se le ha dado el lugar que merece, quizá porque muy poca gente sabe lo que hay alrededor de este pan. Sobre lo que me preguntabas en minutos antes, ¿cómo es que se han perdido las piezas de pan? Yo te puedo decir que al menos para Teciutlán las piezas tradicionales del pan en las familias eran la oreja, la magdalena, la concha, el caracol, el hueso, que ya casi no lo hacen, pero que es bastante rico y que era muy aclamado. Recuerdo que de niño era común verlo con mis amigos y comerlo después de jugar fútbol, la hojaldra, el ojo de buey. El ojo de buey lo compraba la gente que se dedicaba a arriar caballos, principalmente de la familia de los Zorrilla. Ellos compraban mucho este pan, el volcán, los polvorones, los marquesotes, el pan de nata que solamente se hacía en la época del mes de octubre. E incluso en ocasiones mi abuela lo ponía en el altar de muertos. Y bueno, estos son algunos de los procesos del pan aquí en mi familia y en mi panadería. También te tengo que contar que mi padre, Pedro Fernández, fue miembro del sindicato de panaderos de aquí de Techitlán, incluso llegó a ser presidente de esta organización un par de meses. Y hay algunas fotos y algunas cartas que aún conservamos de la labor de mi padre, que el día que gusten se los podemos compartir para que platiquen en su programa de este hecho de mi familia y de los aportes que creemos que hizo mi padre. Y eso es un poco de lo que yo te puedo contar del pan y de alrededor de lo que mi familia tiene y que por ello, por ejemplo, yo pongo aquí el nombre de Espiga de Oro en honor a mi abuelo y a la panificadora en la que elaboró. De la mano con la historia. Y bueno, amigos, y amigas, el querido amigo Oscar nos señala que también en estos tiempos de los años 40, gracias a lo que su padre y su abuelo le heredan colectivamente en la memoria oral, nos dice que uno de los panes que ahora consumimos muy comúnmente los teciutecos en el centro de la ciudad, que es un triángulo relleno de manjar, dice que se ofrendó como postre para la visita de un norteamericano que viene a hacer unas filmaciones a nuestra ciudad, que era cineasta y que vino a raíz de invitación del general Maximino Ávila Camacho, y que este postre se hizo exclusivamente para ofrecerse en esa comida para este personaje. Y bueno, con el tiempo se volvió de dominio público y popular y ahora pues es un postre cotidiano de nuestra ciudad, y en algunos casos podríamos llamarlo también un ícono gastronómico en materia del pan aquí en nuestra comarca, puesto que no es tan distribuido en otras partes de la sierra. Entonces podría ser por ahí uno de los panes insignia de nuestra comarca, Emilia. Pues vaya que hay mucha historia referente a los panaderos y las panaderías en nuestra ciudad de Teciutlán, vinculada con personajes, con hechos históricos. Y también comentar que el cocol que elaboran en la panadería Martagón, realizado con piloncillo y anís, pues es también una de las piezas tradicionales de ese establecimiento. Mencionar que el cocol como tal es uno de los panes más antiguos de México, ya que incluso tiene un antecedente que se llamó chimistlán. El chimistlán era también de forma de rombo, más pequeño,
pero sin el adorno exterior del barniz de huevo ni ajonjolí. Entonces era una pieza más económica y más accesible para la población. Pero bien, como mencionabas en la lista de panes de dulce que te comentó nuestro amigo panadero, muchos de estos panes han ido desapareciendo precisamente por ser poco rentables. Así es. Porque pues se ponían a la venta al público y no les dejaba suficiente ganancia a las panaderías, y poco a poco fueron retirándolos del mercado. Claro, y con ello también se pierden recetas familiares y parte de la identidad gastronómica de las comarcas. Y bueno, y ahora se han vuelto íconos de otras latitudes, como lo que mencionábamos del cocol hace unos minutos, que a pesar de que con el argumento que Oscar nos da, se vuelve popular allá por unos panaderos que trabajaron aquí, que se llevan las recetas, pues es lamentable que aquí se vaya perdiendo por esa poca rentabilidad. También con ello se tiene que ver un poquito por la cuestión de la economía, que juega un papel importante, puesto que por los materiales que lleva el cocol lo vuelve un poco más caro que la pieza normal, que también con ello influye al que vaya siendo rezagado de las panificadoras para solamente poner pan comercial, por así llamarlo, y de mayor distribución. Que aunque sobra decirlo, todo el pan es comercial. Exactamente. Por eso el dicho de que se vendió como pan caliente. Y bueno, queda para otro programa quizás comentar también lo de los panaderos organizados en Teciutlán, ¿sí? Que también tiene una historia muy rica en cuestión de lucha social y sindical, ya que en su momento, en los años 20, los panaderos llegaron a tener 2 sindicatos en Teciutlán: el Sindicato de Obreros Panaderos y el Sindicato de Taoneros y Propietarios de Panaderías. Y bueno, que ya también Oscar por ahí nos comentaba algo de su padre, que formó parte de este sindicato, y que ya lo podrán escuchar en la entrevista. Muy bien, pues estamos llegando al final de este programa. Les recordamos que transmitimos desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones SET Radio XHTZ del 90.9 FM, donde Puebla se escucha, que tenemos como cabina de transmisión en la zona de la antigua estación del ferrocarril, en la avenida Algo Sin Número, Coronel Pinal, código postal 73890, y que se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 231 31 329 73 y mensajes vía WhatsApp para dudas y sugerencias al 231 115 79. No sin antes recordarle que esta emisora es integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México, y que nos pueden seguir en Facebook y Twitter en @teciutlanfm, además de escucharnos en nuestras páginas web www.setpuebla.mx home-radio en vivo, además de Spotify en forma diferida. Emilio, ha sido un gusto nuevamente compartir micrófonos contigo, y nos estaremos viendo en el próximo programa. Igualmente, Julio César, un gusto, y agradecemos las facilidades a la estación y a Emanuel Mondragón, nuestro productor. Nos escuchamos la próxima. Buenas tardes. Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 SET Radio, donde Puebla se escucha.